No fue el cinturón lo que más dolió. Fueron las palabras antes del golpe. Si tu madre no hubiera muerto, nunca habría estado contigo. El cuero silbó en el aire. La piel se partió sin sonido. El chico no gritó, ni una sola lágrima. Simplemente apretó los labios como si hubiera aprendido que el dolor es sobrevivir en silencio. Ethan tenía 5 años, y ya sabía que algunas madres no aman, y que hay casas donde se aprende a no respirar demasiado fuerte. Esa tarde en el establo, mientras la vieja alcaldesa escarbaba el suelo con su casco, una sombra canina observaba desde la puerta con ojos oscuros y firmes, ojos que habían visto guerras y que pronto volverían a la batalla. El viento de la sierra azotaba con un silbido seco esa mañana en el corral. La tierra estaba dura, agrietada como los labios del niño al arrastrar el cubo de agua. Ethan tenía 5 años, pero sus pasos eran los de alguien mayor. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a respirar solo cuando nadie lo veía. El cubo estaba casi vacío cuando llegó al abrevadero, la misma que sienten quienes han visto demasiado. A la mañana siguiente, Helen, la trabajadora social, llegó al rancho con su cuaderno y su sonrisa apresurada. Entrevistó a Ethan durante 15 minutos en el porche, mientras Lily jugaba con una muñeca cara a pocos metros de distancia. No ha mostrado signos de trauma. Es un niño tranquilo, pero eso no es inusual. Parece bastante retraído. ¿Tiene antecedentes familiares de autismo?, preguntó sin levantar la vista. Rebecca soltó una breve carcajada. Ese niño solo tiene pereza y necesidad de atención. Si no fuera por mí, estaría muriéndose de hambre en algún callejón. Helen firmó el informe y se fue antes de que el sol cruzara el campanario. Esa tarde, Max regresó. Esta vez, se echó frente a la puerta y se negó a moverse. Cuando Rebecca salió con la fusta en la mano, el perro se agachó. No atacó, no retrocedió, solo gruñó con una gravedad que no provenía de los dientes, sino del alma. «Tú otra vez». Un caballo lo observaba en silencio. La vieja Daisy, con su pelaje moteado y los ojos cubiertos de una suave niebla, nunca ganaba, nunca pateaba, solo observaba. Espetó Rebecca acercándose. Max no parpadeó. Sus ojos eran 2 brasas ardientes en el barro. Dentro del establo, Ethan lo oía todo. No miró hacia afuera, no dijo una palabra, pero aferró el dibujo que había escondido bajo el saco de heno. Era él de espaldas, con marcas rojas en la piel. Junto a él, un perro con ojos tristes. Al fondo, una mujer sin rostro envuelta en sombras. Esa noche, Miro recibió una carta anónima. Solo tenía una frase escrita con trazos torpes. «Lo que callas también duele». Miró el papel un buen rato y luego lo quemó en la estufa con manos temblorosas. Un sábado, mientras se montaba la feria en la plaza, Ethan pasó con un cubo de agua en las manos. Lily lo siguió, comiendo algodón de azúcar, cantando sin mirar a su medio hermano. «¿Sabes lo que me dijo mamá? Que ni siquiera eres mío, que viniste con las pulgas». Ethan no respondió, caminó más rápido. Lily hizo pucheros. «¿Por qué no hablas?» «Oh, tranquila», susurró Ethan, rozándole el costado con la palma abierta. «Eco, si no hablas, yo tampoco». Detrás de la cerca, Max alzó las orejas y caminó paralelo a Ethan desde dentro del recinto, como si sus pasos fueran un eco. No ladró, pero su sombra parecía crecer con cada sol. Esa noche, Daisy golpeó la puerta del establo 3 veces más, luego silencio. Luego otra vez, como si lo supiera. Max respondió desde la puerta con un ladrido seco, luego se echó, pero sus ojos no se cerraron. Morgan lo supo a la mañana siguiente. Se acercó, puso una mano en la cerca y, con una voz apenas audible, dijo: «¿Qué me estás enseñando, viejo?». Un día después, alguien abrió la puerta del rancho sin que nadie supiera cómo. Al amanecer, Max estaba dentro, acostado junto a Ethan, quien dormía en el heno, cubierto solo con un saco viejo. El perro tenía una pata sobre el pecho del niño, como para asegurarse de que aún respiraba. Rebecca vio la escena y estalló. «Maldito perro sarnoso. Fuera de mi propiedad». Ethan despertó, pero no lloró, no se movió. Solo puso la mano sobre la cabeza de Max con suavidad, como si lo bendijera. «No se va», dijo en voz baja por primera vez. La palabra cortó el aire como un cuchillo. Rebecca se quedó paralizada, no por la voz, sino por la forma en que la miraba. No había miedo en esos ojos,
solo una tristeza tan vieja que ya no cabía en el cuerpo de un niño. Un grito corta el aire como un rayo. Otra vez tarde, animalito. Ese día, algo se rompió. No en Rebeca, sino en el pueblo. Porque al mediodía, Miro, el vecino solitario, fue al centro comunitario, se paró frente a Morgan y le dijo: que no confío en la gente, pero sí en los perros, y ese perro dice la verdad. Y por primera vez, alguien escuchó. Daisy golpeó la puerta del establo con su casco, 1, 2, 3 veces. No era un sonido fuerte. Era persistente, como alguien tocando la madera del pasado. Era tarde. El cielo ya se había teñido de ese azul desgastado que en los pueblos pequeños anuncia el frío. La niebla descendía lentamente sobre las colinas, cubriendo las cercas, los comederos, los silencios. Ethan no lloraba, solo respiraba como si cada respiración le doliera. El golpe en la nuca lo había dejado aturdido. Tenía los labios partidos y una marca morada crecía detrás de la oreja. Lily, con su vestido rosa y su lazo de encaje, lo había acusado de romper la escoba. Mira lo que hizo ese salvaje, había dicho. Siempre inventándose cosas yo. ¿Estás diciendo que miento y yo? Rebeca, no necesito más. El látigo cayó sin cesar, y al terminar, murmuró con una sonrisa torcida. Rebeca apareció en la puerta del establo con una fusta en la mano. Llevaba un vestido de lino limpio y planchado, y una flor en el pelo. Max lo vio todo desde la sombra del granero. Primero un gruñido, luego un salto seco contra la verja. Entonces, como un relámpago sin truenos, corrió hacia la cerca, cruzó el barro y se abalanzó sobre el banco donde Rebeca había dejado el látigo. Con dientes firmes, lo desgarró, lo mordió, lo destrozó. Los trozos de cuero volaron como pájaros negros. Rebeca retrocedió. Ese perro está loco. Pero ella no lo miraba a él. Él miraba a Ethan con esos ojos pálidos que no preguntan, solo comprenden. Con ese cuerpo grande y cansado que aún sabía lo que era proteger, con ese silencio que a veces es más fuerte que cualquier ladrido, Ethan alzó la mirada y por primera vez en días abrió la boca. Solo una palabra, apenas un suspiro. Gracias. Esa noche, el doctor Eric llegó al establo. No por Ethan. Vino a ver a una alcaldesa embarazada, pero vio a un niño, vio la herida, vio al viejo perro tumbado en la puerta como un guardián de otro tiempo. No dijo nada, no tomó fotos, no llamó a nadie, solo miró fijamente, y en su mirada había algo más que duda. Había recuerdo. Antes de irse, se agachó junto a Daisy, le acarició el cuello con una lentitud casi sagrada y murmuró: y algunos también fuimos niños sin escudos hoy. Daisy lo miró y volvió a patear el suelo con su casco. Al día siguiente, Lily desfiló por el patio con su nueva muñeca. De lejos, parecía una mujer respetable. De cerca, olía a vinagre y contenía la rabia. Ethan dejó caer el cubo. Tarareaba una melodía sin melodía, como si el dolor ajeno no tuviera eco en su mundo. Ethan barría las hojas secas cerca del gallinero. Llevaba el cuello cubierto con una bufanda vieja. Caminaba despacio, pero no le temblaban las manos. No desde que Max dormía a su lado. De repente, Daisy volvió a golpear la verja. Lily frunció el ceño. Otra vez ese caballo estúpido. Ethan dejó la escoba, caminó hacia el corral y apoyó la cara en los animales. Nadie dijo nada, pero el aire cambió como si algo invisible respirara junto a ellos. Ella lo sabe, dijo el chico en voz baja. Ella ve lo que tú no quieres ver. Rebeca los observó desde la cocina. Tragó saliva, pero no bajó la mirada. Casi despacio, con seguridad, con un dulce veneno en la lengua. Mírate hablando con un animal. Deberías estar agradecido de tener un techo. Max se levantó. No gruñó. No ladró. Simplemente se interponía entre ella y el chico. Una pared de pelaje gris y dignidad intacta. Este perro no entiende cuál es su lugar. Rebeca escupió. Él entiende el mío, dijo Ethan sin mirarla. La tierra absorbe el agua como una boca sedienta. Al caer la tarde, Morgan regresó con un cuaderno en la mano. No había venido como inspectora, sino como alguien que no podía dormir desde que vio esos ojos. Daisy la reconoció. Max meneó la cola, y Ethan no corrió a abrazarla, solo esperó en silencio como quien ha aprendido a no esperar demasiado.
Morgan se sentó en una roca y sacó un lápiz. ¿Te gustaría dibujar algo, Ethan? Negó con la cabeza. Ya no dibujo. Se ríen. Morgan guardó el lápiz. ¿Qué tal si dibujo y me dices si lo hago bien? Ethan dudó, luego asintió. Dibujó líneas torpes. Un caballo, un niño, un perro. Ethan rió suavemente. Esa no se parece a Daisy. ¿Puedes mostrarme cómo es realmente? Tomó el lápiz y en 10 minutos creó un retrato desde atrás. Un niño abrazando a un perro miraba hacia una puerta cerrada. Y en la puerta, una figura femenina de ojos oscuros y un látigo roto a sus pies. Morgan tragó saliva y Ethan le devolvió el lápiz. A veces los dibujos son más valientes que yo. Esa noche, Rebecca encontró el cuaderno en el heno. Lo leyó. Te dije que los caballos comen antes del amanecer. ¿O acaso tu madre no te enseñó ni eso antes de morir como un inútil? Lo rompió, lo quemó, pero no sabía que Max había seguido su sombra. Que Morgan tenía otra copia y que el silencio de Ethan ya no era miedo. Era fuego aprendiendo a esperar antes de dormir. Y Ethan le susurró a Daisy. Ega, te escuché por primera vez cuando nadie me hablaba, cuando era solo un niño invisible. Ege. Daisy resopló suavemente. Max yacía a los pies de la cuna, y Ethan se inclinó y le acarició la oreja blanca y áspera. No sé si alguna vez me creerán, pero tú lo sabes. Siempre lo supiste. Y por primera vez desde que vino al mundo, Ethan se durmió sin esconder las manos bajo el cuerpo, porque ya no temía que alguien las atrapara. Porque alguien, aunque solo fuera un perro viejo, había aprendido a ver las señales que no necesitan palabras. El día que la tierra habló, no fue con gritos ni fuego. Fue con una caja oxidada y torcida, enterrada entre estiércol seco y el olor acre del heno viejo. Morgan la encontró sin buscarla. El niño no respondió. Bajó la cabeza. El primer golpe le atravesó la espalda como un látigo de hielo. Buscaba señales de roedores detrás del establo, cuando Max empezó a arañar con insistencia una esquina del duro suelo. Lo hizo sin ladrar, con esa silenciosa terquedad que había desarrollado con los años, como un abuelo que ya no discutía pero nunca olvidaba. ¿Qué hay ahí, viejo?, susurró Morgan agachándose. La caja era del tamaño de un cuaderno. Al abrirla, una ráfaga de polvo y recuerdos le quemó los dedos. Dentro solo había 3 cosas: una hoja doblada con dibujos infantiles, un botón de camisa cubierto de sangre seca y una pluma negra que aún olía a corral. Los dibujos eran torpes, como hechos por una mano pequeña y temblorosa, pero el mensaje era claro. Un niño de pie con un ojo morado, un perro frente a él con los dientes al descubierto y al fondo una figura femenina con un látigo. El rostro de la mujer estaba dibujado con rabia, líneas duras, casi talladas con furia. En un rincón, un intento de retratar a una madre, pero estaba borroso, tachado con agua o lágrimas. Morgan dobló el papel con el mismo cuidado con el que se guarda una reliquia. Max la miró, no meneó la cola, simplemente esperó. En el centro de protección infantil, el aire olía a manzanilla y libros usados. Julián, un psicólogo con una voz de guitarra antigua, recorre los dibujos con el dedo. Eka no tiene miedo. Este chico sigue dijo en voz baja. Eka es decepcionante. ¿Cómo lo sabes yo?, preguntó Morgan. Julián señaló la esquina inferior. Allí dibujó a una mujer. El segundo cayó más abajo. Daisy pateó el suelo. ¿Qué? Mírame cuando te hablo. Pero Ethan simplemente cerró los ojos. Quería verla, la necesitaba, pero la tachó. Ahora no le tiene miedo a su madre. Le duele no haberla visto. Morgan sintió un nudo en el pecho. ¿Y el perro?, preguntó sin mirar a Max, que dormía en la alfombra junto a la ventana. El perro es su guardián, respondió Julián. La única figura que no cambia en todos los dibujos, que no habla, que no grita, simplemente está ahí. Eso para un niño como él lo es todo. Esa noche, en la casa del rancho, Rebecca sirvió la cena como quien les echa migajas a las gallinas. Lily comía con las manos limpias mientras Ethan sostenía la cuchara con los dedos llenos de tierra. ¿Dónde estabas hoy?, espetó Rebecca sin levantar la vista. Cerca del corral, Ethan susurró. ¿Y por qué está roto el cajón del heno? No fui yo. Rebecca se giró. Su voz era tan dulce como el veneno y el té caliente. Siempre tienes una excusa, ¿verdad? Por muy pequeño que seas, sigue siendo una carga. Ethan bajó la cabeza.
Un hijo de nadie. Eso es lo que eres. Daisy, del establo, golpea la puerta con la pezuña. Otra vez ese maldito animal, Yu, gruñó Rebecca. O te voy a venderla, Yu. O no, Yu, murmuró el chico. Oka no hizo nada malo hoy. Rebecca se acercó tanto que Ethan olió el perfume barato y el resentimiento. Eta, tú tampoco haces nada. Por eso te pareces tanto a tu madre. La bofetada fue rápida, casi silenciosa. Afuera, Max se levantó. Nadie dio la orden. Días después, Morgan regresó al rancho con un cuaderno. Se sentó con Ethan en el corral mientras él acariciaba a Daisy y le dijo en voz baja: «Encontramos tu cajau, la que enterraste». El niño se quedó quieto. «¿Te la puedo mostrar, Yu?», asintió lentamente. Morgan abrió la tapa y Ethan no tocó nada, solo miró su propio dibujo como si lo viera por primera vez. «Oh, esa era mi madre», dijo casi inaudiblemente. Antes de irse, prometió volver. Morgan no lo interrumpió. «Pensé que si alguien veía ese dibujo, la buscarían». «¿Y por qué lo tachaste?». Ethan miró a Daisy y le acarició el hocico. «Deberías dormir en el establo con los otros burros. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo. Porque entendí que no iba a volver, y que nadie vendría excepto él», y señaló a Max. Más tarde, en la oficina de la fundación, Julian dijo una frase que quedó en el aire. «Cuando un niño deja de esperar, no es porque haya crecido, es porque algo se rompió». Esa misma noche, Max se sentó frente a la puerta de la habitación de Ethan y no se movió hasta el amanecer. Y cuando finalmente, una semana después, Ethan dibujó algo nuevo, Morgan supo que se había formado un puente. Era una imagen simple. Ethan de pie, sin moretones, Daisy detrás, Max delante, un lápiz labial asomando tímidamente sobre un campo de cactus y amapolas. Morgan sonrió. Guardó el dibujo en su bolso, no como prueba, sino como esperanza. Y porque en ese momento, por primera vez, Ethan dijo en voz baja: «De que seas, no estoy tan solo como pensaba». Y Max, aunque viejo, meneó la cola solo una vez, pero fue suficiente. La niebla flotaba baja esa mañana, como si la tierra se negara a revelar por completo sus secretos. Continuemos con la historia. Desde la ventana de la casa, Lily observaba. Tenía 7 años. Desde el establo, Ethan vio la silueta de la camioneta estacionada junto a la puerta. Catherine, la esposa del dueño del rancho, habló con un hombre de barba ancha y botas cubiertas de barro seco. En sus manos llevaba una carpeta. En su mirada, nada. Max, tumbado a la sombra del granero, levantó la cabeza al instante. No ladró, solo observó como un viejo guardián que presiente que algo está a punto de romperse. «¿Quién es?», preguntó Ethan en voz baja, acariciando el áspero cuello de Daisy. El viejo alcalde que escuchaba sin juzgar. Lily apareció detrás de él con esa sonrisa torcida que nunca llegó a sus ojos. «Se va a llevar a Daisy», susurró como si compartiera un secreto divertido. «Mamá dice que ya no sirve, igual que tú, igual que ese perro». Ethan apretó los labios. Sintió el frío subirle por la espalda, no por el clima, sino por la voz de Lily que le pesaba en el pecho. Corrió a casa. Un listón rosa en el pelo y una muñeca nueva en brazos. Su madre la adoraba. Rebecca estaba revisando papeles como siempre, con una taza de café en una mano y la impaciencia en la otra. «No la vendas. Daisy me escucha. Yo la cuido». El golpe llegó como siempre, sin previo aviso, sin culpa, sin alma. La palma de Rebecca lo mandó directo al suelo junto al comedero vacío. «Aquí no se decide nada. Cállate, animales». Desde el granero, Max se levantó lentamente. Sus patas crujieron como madera vieja. Gruñó bajo, profundo. No avanzó, solo esperó. El hombre de la camioneta verde, Conrad, miró a Ethan, luego a Max, luego a Rebecca. «¿Está todo bien?». Rebecca sonrió. Esa leve sonrisa de quien ha aprendido a manipular el mundo con la comisura de los labios. Es un niño complicado. Hace dramas por todo, pero no le hagan caso. Esa noche, la mesa estaba puesta como siempre. Arroz con trozos de carne dura, pan duro, silencio. Lily comió con gusto.
Rebecca no miró al niño. Catherine se quejaba de que el camión llegaba temprano. Rebecca trataba a Ethan como una mancha que no se quita con jabón. Ethan no tocó su plato. En cambio, bajó al establo, se acurrucó junto a Daisy, hundió la cara en su crin y dejó que las lágrimas se secasen. Sin testigos, Max llegó poco después, se acostó a su lado y le puso el hocico en las patas. El calor del perro, su respiración regular, su presencia, lo decía todo. Nadie más lo había dicho. A las 6, el motor del camión rompió el alba. Max se levantó, no corrió, caminó paso a paso hasta la puerta del establo, se detuvo, olió la cadena oxidada y ladró. Primero bajo, luego un segundo ladrido, más firme, con un aire más antiguo. Recuerdo rabia y lealtad, punto. Y entonces se lanzó contra la madera. El impacto fue brutal. Las gallinas graznaron. Tomó telemasis. Los caballos patearon los establos. Daisy ganó con un grito largo y lleno de miedo. ¿Qué hace ese perro loco?, gritó Catherine desde la casa, apareciendo con una cuchara en la mano. Ethan salió corriendo. Tenía una piedra en la palma de la mano, ojos rojos, un alma desbordante. Esa noche, mientras el pueblo se acomodaba entre oraciones y el suave tañido de las campanas, Ethan permaneció despierto en el heno. «No te la vas a llevar», le gritó a Conrad, que bajaba de la camioneta. «Ella es mi voz. Cuando nadie me escucha, ella me ve». Max se plantó frente al vehículo con las patas abiertas, la cabeza gacha y la espalda tensa. No volvió a ladrar. «No hace falta». El mensaje fue entregado. Conrad bajó los brazos, miró a Max y luego a Ethan. «No voy a hacer esto», murmuró. Se dio la vuelta y volvió a subir a la camioneta. Rebecca parecía furiosa, empujando la puerta del porche. «¿Qué haces? Eres un cobarde. Te estoy pagando por un trabajo». Conrad no respondió. Arrancó el motor y se fue. El polvo del camino se levantó como una cortina que caía. Rebecca arrojó el periódico contra la pared. Lily corrió a esconderse tras la cortina. Daisy, en los establos, resopló. Su aliento salía caliente en el aire frío, como si ella también hubiera librado su propia batalla. Y Ethan cayó de rodillas y apoyó la frente en la espalda de Max, quien ya se había vuelto a acostar. «Gracias», susurró. No lloró. El perro cerró los ojos, respiró hondo y se dejó llevar. Desde la colina, Morgan observaba. No necesitaba binoculares para ver lo que pasaba. Lo sabía con esa certeza que tienen las mujeres cuando la vida les enseña a leer lo que no se dice. Cogió el teléfono. «Ponte. Mañana no, punto. Hoy. Hoy nos lo llevamos. Ese niño no sobrevive otra noche. Hoy». Esa noche, Rebecca cenó sola. No preguntó por Ethan. Lily jugaba con su muñeca nueva como si nada. Y Ethan, en el establo, bajo una manta de lana, alguien se fue sin decir. Phil durmió entre Daisy y Max. No soñaba, no lloraba, solo respiraba como si por primera vez el silencio ya no le doliera. La tarde caía como una oración mal pronunciada. El cielo sobre las montañas de piedra estaba teñido de un gris apagado. Sin lluvia, sin sol, como si el tiempo mismo se negara a tomar partido. En la cocina del refugio rural, el silencio era denso. Morgan no parpadeó mientras observaba el cuaderno de Ethan, donde el chico había dibujado una vez más su cuerpo encorvado bajo la sombra de una mujer con un látigo. Ya no sabía cómo. Daisy se acercó al borde de su corral y apoyó el hocico en la madera podrida que los separaba. «No me deja en paz», dijo Ethan apenas audible. «Siempre sabe cuándo va a doler». Morgan sintió que algo se calmaba en su pecho. No era exactamente doloroso. Era como si un viejo recuerdo, quizá el suyo, se abriera como esas puertas de antiguas casas que crujen antes de revelar un patio que nadie ha pisado en años. Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Golpes secos y rítmicos, como si quien estuviera fuera no temiera nada. Matthew, el vecino solitario que hablaba con las gallinas y regaba su jardín a las 3 de la madrugada. Nadie lo tomó en serio, pero su mirada era clara, demasiado clara para un hombre tan callado. Entró sin esperar invitación, con el sombrero en la mano y la mirada fija en Max.
Yo no confío en la gente EO, dijo sin preámbulos. Pero confío en la mirada de ese perro. Morgan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Matthew dejó su sombrero sobre la mesa. Sus dedos eran gruesos, curtidos por años de tierra y herramientas, pero temblaban ligeramente. ¿Entiendes, verdad?, dijo sin alzar la voz. Sabes lo que se siente cuando nadie quiere verte. Durante 2 años, oí el mismo sonido todos los jueves al anochecer. El crujido del cuero, el grito contenido, los ladridos, siempre en la misma secuencia. Ethan se encogió en su silla. Max, tumbado a sus pies, levantó la cabeza y soltó un gemido sordo. ¿Y por qué no dijiste nada antes?, preguntó Morgan con una calma que apenas disimulaba su enfado. Porque nadie escucha a los locos, respondió. Pero ahora que veo ese dibujo y veo a este animal, se detuvo. Luego, con una lentitud que parecía agobiarlo, sacó una vieja grabadora de casetes del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Lo encendí una vez. No sé por qué. Esa noche, grabé sin querer. No se ve nada, pero se oye. Morgan no lo tocó, solo asintió, y su voz era un susurro firme. Gracias por venir. Al caer la noche, Rebecca irrumpió en el refugio con un abrigo de lana y los labios pintados como si fuera domingo. Su sonrisa no se extendió por sus ojos. He venido por el chico, dijo Max. El caballo parpadeó lentamente, como si le hubieran respondido. Sus patas ya no eran tan firmes como antes, pero su postura no temblaba. Se plantó entre Ethan y la mujer como un muro. Rebecca lo miró con desdén. Este animal necesita una correa como todo lo que no sabe dónde está. Ethan, detrás de Max, no dijo nada, pero sus dedos buscaron el pelaje áspero del perro y se aferraron como quien agarra un ancla en medio de un naufragio. Morgan se cruzó de brazos. Ethan no se irá a ninguna parte esta noche. Rebecca rió. ¿Y crees que puedes detenerme, a una empleada estatal que apenas puede conservar su trabajo? El silencio cayó como una losa. Morgan no respondió. Fue Max quien lo hizo. Gruñó bajo, prolongado con una tristeza ancestral, como si creciera no solo por Ethan, sino por todos los niños que nunca tuvieron un Max. Rebecca retrocedió un paso. Maldito animal, murmuró. Morirás pronto. Lo sabes, viejo inútil. Ethan alzó la mirada. Sus ojos tenían ese brillo apagado que solo tienen quienes ya no esperan milagros. Pero su voz, sin embargo, era clara. Prefiero morir con él que vivir contigo. Las palabras no eran de ira ni de drama. Una semana después, un grupo de vehículos entró en el polvoriento camino del rancho. Camiones con el logo del gobierno, chalecos fluorescentes, cámaras colgando del cuello, y entre ellos, caminando sin prisa, un viejo pastor alemán de pelaje canoso, hocico cansado y ojos que habían visto más de lo que cualquier humano podría soportar. Eran una decisión como las que se toman junto a la ventana al amanecer, cuando ya se ha llorado todo. Rebecca se quedó paralizada. Se dio la vuelta y se fue. El portazo no le pareció una amenaza, sino una liberación. Morgan hizo las llamadas necesarias. La grabación de Matthew sería evaluada, pero eso llevaría tiempo, y tiempo era justo lo que Ethan no tenía. Esa madrugada metieron algunas cosas en una mochila. El cuaderno, una manta, una manzana, un collar que Ethan había hecho con una cuerda y una piedrita para Max. Salieron por la puerta trasera sin dramatismo, sin hacer ruido. Matthew los esperaba con un coche viejo con asientos tapizados de jenquín mexicano que su abuela había traído para ahuyentar la mala suerte. Max subió primero, luego Ethan, Morgan al volante. Nadie habló. Solo cuando cruzaron el puente que marcaba el final del pueblo, Ethan murmuró. ¿A dónde crece la hierba sobre las heridas?, respondió Morgan. ¿Existe eso? Vamos a averiguarlo. Max apoyó la cabeza en el regazo de Ethan. Tenía los ojos cerrados, pero sus oídos temblaban, atentos, y en ese pequeño gesto, casi invisible, comenzó la sanación. El aire en el Meira olía a heno viejo, cuero suave y café recalentado. Se llamaba Max. Las montañas abrazan el centro de equinoterapia, como una abuela a su nieto dormido. Allí, entre establos pintados a mano y cercas torcidas, el dolor tenía otro ritmo. No lo gritaron, no lo negaron, solo respiró despacio. Ethan llegó con los hombros encorvados, las manos escondidas en bolsillos demasiado grandes para el abrigo inocente que le habían prestado.
Caminaba como si alguien con miedo al suelo le gritara por existir. Max, a su lado, iba al mismo ritmo, viejo, cansado, pero con el oído atento. Amanda, la dueña del lugar, no hizo preguntas. Lo miró solo una vez, como si alguien reconociera una nota ya escuchada en una canción rota. «Mira, no tienes que hablar si no quieres», dijo, entregándole una zanahoria y señalando con la cabeza hacia los establos. Ethan no respondió. Caminó en silencio. Max lo siguió. Daisy se encogió de miedo en cuanto lo vio. Aquella vieja yegua de mirada turbia pero noble se acercó al chico como si lo hubiera estado esperando. Ethan extendió la mano y el cálido hocico del animal rozó sus nudillos con una ternura que nadie le había enseñado. Morgan, la mujer que lo acompañaba, era alta, de piel oscura y acento sureño. Llevaba botas de cuero desgastado y una carpeta llena de papeles. Era la primera vez en semanas que alguien, animal o persona, lo tocaba sin violencia. Esa noche durmieron juntos, el chico, el perro y el alcalde. La paja era dura, el frío intenso, pero Ethan no se despertó sobresaltado como otras veces. Max se hacía a su lado, vigilante, como si entre sus costillas aún viviera el deber de proteger. Los días transcurrieron sin prisa. Amanda no exigió nada, solo ofreció pan recién horneado, agua con limón y menta, una manta tejida a mano con hilos traídos de Michigan. «Mi madre me la dio en la granja», dijo una noche. «Cuando cuidas caballos, también tienes que aprender a curar heridas invisibles». Ethan no respondió. Pero por la noche, empezó a tomar la manta y a cubrir a Max con ella. Una tarde, después de ayudar a cepillar a Daisy, Ethan se quedó solo en el establo. Nadie lo vio tomar una hoja de papel y unos lápices desgastados. Dibujó. Ni personas, ni casas, solo cicatrices en forma de líneas retorcidas. Círculos dentro de círculos, espirales sin salida. «Inspección de rutineo», dijo con una sonrisa amable. «Recibimos un informe anónimo. Rebecca fingió sorpresa. Cuando Amanda vio el dibujo, no lo tocó, solo lo miró y dejó un nuevo lápiz rojo sobre la mesa. Al día siguiente, Ethan volvió a dibujar. Esta vez, una mano extendida. No se sabía si era para golpear o para salvar. Julian llegó una semana después. Un psicólogo tranquilo, de barba desaliñada y acento sureño, no preguntó por los dibujos. Simplemente, se sentó al otro lado del corral y observó a Ethan mientras alimentaba a Daisy. Dicen que el caballo refleja lo que uno siente por dentro, comentó, como si lanzara una piedra a un lago sin esperar respuesta. Ethan levantó la vista. ¿Y si adentro solo hay ruido? Julián lo miró sin sorpresa. Entonces, el caballo se pondrá nervioso. Pero si esperas y respiras con él, quizá el ruido se calme. Ese día, Ethan no dijo nada más. Pero por la noche, le dijo a Max en voz baja. «A veces creo que respiraste por mí cuando yo no podía». Max no ladró, solo movió una oreja. Era una mañana de niebla cuando Ethan se acercó a Amanda con un viejo cuaderno en las manos. «¿Puedo guardar esto aquí?» Lo tomó sin abrirlo y lo colocó en un estante junto a las medicinas para caballos. Abrió los brazos como si ofreciera su casa. «No tenemos nada que ocultar aquí, señorita. Aquí no se pierden las cosas, hijo. Se guardan hasta que uno esté listo». Ethan bajó la mirada, pero antes de irse murmuró. Rebecca dijo, «Si se lo contara a alguien, me encerrarían por mentir». Amanda no alzó la voz ni apretó los puños. Simplemente se acercó y le limpió un poco de polvo del hombro. «¿Y sabes que no es cierto?» Ethan dudó. «Empiezo a saberlo. Esa noche llovió. La tormenta sacudió el techo del establo». Daisy se inquietó. Ethan despertó con los ojos bien abiertos. Por un instante, todo volvió. El olor a cuero, el grito, el sonido seco del látigo. Max se levantó primero, se acercó al niño, apoyó la cabeza en su pecho y no hizo nada más. No necesitaba hacer nada más. Ethan lo abrazó y le dijo con voz apenas audible. A la mañana siguiente, Ethan volvió a dibujar. Ni cicatrices ni manos. Punto hondo. Quizás alguien en el pueblo esté aburrido y busque problemas. Sí. Dibujó un campo abierto lleno de hierba alta, y en el centro, un niño caminando solo, pero con un perro a su lado. «¿Sabes qué dibujaste?», le preguntó Julian.
Ethan pensó y asintió. Un lugar donde no me duele ser yo. Esa tarde, Morgan vino de visita. Trajo papeles, informes, noticias sobre la situación legal. Aún no tenemos fecha para el juicio, pero están evaluando a Rebecca. Ethan no dijo nada, solo acarició a Daisy. Pero más tarde, mientras Morgan hablaba con Amanda en la cocina, Ethan se acercó a Max y le dijo: que no quiero volver, pero si hay niños solos, como yo, quiero que sepan que puede salir bien. Max lo miró con esos ojos opacos de un perro que ha vivido demasiadas guerras y meneó la cola. Al ponerse el sol, Amanda encendió una vela frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que colgaba en el establo. Era una costumbre suya, heredada de su abuela mexicana, encender la vela por los vivos, no solo por los muertos. Ethan se acercó a ella. ¿Está bien rezar si no sabes cómo? Amanda le sonrió con esa ternura de tierra fértil. Claro, mi amor, a veces el simple hecho de respirar es una oración. Ethan cerró los ojos y por primera vez no pidió que alguien viniera a salvarlo. Solo pidió poder quedarse donde la hierba crecía sobre las heridas, donde los caballos no huían, donde un perro viejo escuchaba sin juzgar. Max no mostró ningún interés en los caballos ni en las cabras. Caminó directo al corral trasero, donde Ethan barría entre el estiércol. Y esa noche, mientras el viento jugaba con las cortinas, Amanda lo vio durmiendo, abrazado a Max, y pensó: Yago, este niño no es un superviviente, es una semilla, y está empezando a crecer. Era una cálida tarde de octubre. El cielo tenía ese tono dorado que solo aparecía cuando el verano ya se había rendido. En el centro de rehabilitación, las hojas caían como si quisieran cubrir todo lo que una vez dolió. Ethan jugaba en silencio con Daisy. Había aprendido a acariciarla con manos firmes pero suaves, a susurrar palabras que no eran órdenes, sino confianza. Max, tan viejo como la montaña que rodeaba el centro, dormía bajo el árbol más grande, con un oído atento y el alma despierta. Entonces sucedió. Un grito breve y agudo rasgó el aire. Una niña pequeña corría por el sendero que bordeaba el estanque. Sus pies resbalaron en el barro. Su cuerpo cayó al agua. «¡Lee!», gritó Amanda, que estaba a pocos metros. Pero Max ya no dormía. Su cuerpo respondió antes de pensar. El niño se detuvo. El perro también. Sin ladridos, sin miedo. Solo esa larga pausa donde dos almas rotas se reconocen. Saltó, cruzó el espacio entre la tierra y el agua, con la fuerza de una antigua promesa. Y cuando la niña tocó la superficie, Max ya estaba allí, sujetándola con el hocico, nadando hacia la orilla como si no le dolieran los huesos, como si tuviera 5 años y no 14. Lily tosió, lloró, pero estaba viva. Silencio lleno de aplausos, llanto y dolor. Ethan no dijo nada. Simplemente se acercó a Max, lo miró largo rato y le tocó el cuello con ambas manos. «Gracias», dijo con la voz de quien ya sabe lo que significa ser salvado. 2 días después, la noticia salió en todos los periódicos locales. Perro de rescate salva a una niña de ahogarse. Max, el héroe de 4 patas. Una reportera, Elena Ferrer, llegó al centro con una grabadora vieja y un cuaderno de cuero. Había algo en su mirada, una mezcla de duda, valentía y ternura que no pasó desapercibido. Amanda no era de muchas palabras, pero accedió a hablar. Max se acercó y se sentó frente a Ethan. Elena lo escuchó todo, tomó notas y en lugar de irse, pidió quedarse unos días. «Quiero entender por qué este lugar huele a luto y milagro». Nadie respondió, pero nadie la detuvo. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos, Elena encontró algo inesperado. Un expediente cerrado. El nombre del minero, Ethan Harrington. Cabe destacar que no se encontraron pruebas suficientes para interferir. Firmado por Helen Roel. El mismo apellido del inspector que había supervisado a Rebecca. El mismo que, según testimonio, solo había pasado 15 minutos en el cuarto de herramientas donde vivía Ethan. A la mañana siguiente, Elena pidió hablar con Kant. El chico la observaba de lejos, abrazado a Max. No parecía querer hablar. «Ocano, quiero que me preguntes lo que ya me han preguntado 1000 veces yo», dijo finalmente. Elena asintió. «¿Puedo preguntarte algo diferente?» Silencio. ¿Qué sabe Max que los adultos no querían saber? Ethan bajó la mirada. No necesitaba pruebas.
No lo olió ni lo tocó. Simplemente se quedó allí como diciendo: estoy aquí y te veo. Me creyó con su cuerpo. Esa misma tarde, Elena publicó un artículo más largo. Ya no se trataba solo del rescate. Habla del silencio institucional, del abandono legal, de un sistema que mide los gritos pero no ve los ojos. Y mencionó los nombres de Helen Rule, Miro Sante, el alcalde de Willow Creek, Rebecca Harrington. Las llamadas empezaron a llegar antes del anochecer. Amanda apagó su teléfono. Morgan de la oficina central pidió calma. Matthew, el vecino que lo observaba todo, dejó una nota en la cerca. Acá te dije que el perro ladraba por algo. A los pocos días, Helen fue suspendida temporalmente. Mero, presionado por el ayuntamiento, renunció por motivos personales. Nadie dijo gran cosa, pero algo cambió. Queridos amigos, ¿cuántas veces extrañamos a los héroes que caminan en silencio entre nosotros? Max, un pastor alemán anciano con pelaje canoso, nos demuestra que la lealtad no se desvanece con los años. Cuando nadie más veía el dolor de Ethan, Max lo reconoció al instante. No se necesitan palabras, solo el lenguaje tácito entre almas que comprenden el sufrimiento. Rebecca observaba desde la distancia. Sus ojos se volvieron como serpientes al sol. Hay una profunda sabiduría en cómo se mantuvo entre el peligro y la vulnerabilidad, sin flaquear a pesar de su cuerpo envejecido. Quizás todos hemos sido Max en algún momento, ignorados por nuestra edad, pero portadores de la sabiduría que solo los años pueden brindar. O quizás hemos sido Ethan, necesitando que alguien simplemente nos creyera cuando las palabras se nos escapan. La belleza de esta historia nos recuerda que nuestras contribuciones más poderosas podrían surgir cuando la sociedad considera que ya hemos pasado nuestra mejor etapa. El mayor heroísmo de Max ocurrió en sus últimos años, demostrando que el propósito no disminuye con la edad, sino que se profundiza. ¿Alguna vez te ha comprendido un animal cuando los humanos no podían? ¿O has defendido a alguien como Max cuando nadie más lo hizo? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar. Ese chico, le dijo más tarde a Morgan, forzando una risa. Tiene un don para la tragedia, siempre inventando cosas. Lo saqué por lástima, no por mi hijo. Del matrimonio anterior de mi esposo, más una carga que un hijo. Morgan no respondió, pero Max sí. Se colocó frente a Ethan, colocando su cuerpo como un muro silencioso entre ellos. Rebecca se tensó. ¿Puedo ayudarte, perro? Max no se movió. Solo la miró, y Rebecca, por un momento, apartó la mirada, porque en esa mirada había algo que no podía controlar ni disimular. Esa noche, el rancho parecía más frío. Rebecca bebió más vino de lo habitual. Lily se encerró con su muñeca, dibujando casas donde nadie gritaba. Y Ethan soñó por primera vez en mucho tiempo con un abrazo. No sabía de quién. Solo recordaba el olor a tierra húmeda y un hocico cálido contra su mejilla. Daisy golpeó el suelo con su casco 1, 2, 3 veces. El niño abrió los ojos y, entre las sombras, creyó ver a Max tumbado fuera del corral, observando, esperando, como si supiera que la noche no podía durar eternamente. La mañana había amanecido con una niebla baja, de esas que enredan las ramas secas como si el invierno se negara a soltarlas. A la entrada del rancho, una camioneta blanca con el desgastado emblema de la protección animal del norte del condado de Castle se detuvo en silencio. Solo los gorriones se atrevieron a cantar. Morgan bajó primero, con las botas cubiertas de barro seco y una bufanda de lana azul cielo tejida por su abuela en Maryland, hacía más de 20 años. La llevaba como una especie de escudo. La seguía un perro grande con un pelaje canela y ceniza, orejas caídas y una puerta cansada pero firme. Era Max. ¿Es este el lugar?, le preguntó Morgan a la gente rural que la acompañaba. Sí, la familia Harrington. Llevan generaciones tratando con caballos. Max no esperó instrucciones. Olfateó el aire, lentamente hasta la vieja puerta de madera, se movió y miró dentro. Su respiración se tensó. Al otro lado del patio, un niño de no más de 5 años cargaba un cubo de avena que parecía pesar el doble que él. Arrastraba los pies, no lloraba, pero cada paso parecía disculparse por estar vivo. Rebecca salió de la casa justo a tiempo para ver el coche. Su vestido estaba impecable.
Su maquillaje, impecable. Ayuda con los animales. No, Ponacio. Perfecto. Todo está bajo control aquí. Max gruñó por lo bajo. Nadie más lo oyó. Morgan avanzó, sonriendo cortésmente. Buenos días. Venimos a hacer la inspección de rutina. Solo tomará unos minutos. Claro. Pase. No queremos problemas. El lugar está limpio. El caballo está sano. Entonces, alzó la voz sin mirar al chico. Ethan, baja eso ya. Y no te atrevas a ensuciar a nuestros visitantes. El chico se detuvo. Su cuello mostraba una vieja marca como de cuero seco. Max caminó directo hacia él. No olió el aire. No pidió permiso. Simplemente se paró frente a Ethan como si ese cuerpo pequeño y delgado fuera lo único que importara. Oh, él, dijo Rebecca, riendo con un gesto gélido. Ese chico siempre da un espectáculo. El pobre sabe llorar sin derramar una lágrima. Todo un teatro. Morgan no respondió. Solo miró al perro y luego al chico. Ethan no se movió, pero sus grandes ojos oscuros brillaban con algo que no transmitía miedo. Era algo más antiguo, como si hubiera esperado siglos para ser visto. Max ladeó la cabeza, rozó la mano del niño con el hocico, y en ese instante Ethan hizo algo que nadie le había visto hacer hasta entonces. Estiró los dedos y tocó el pelaje del perro solo un segundo, pero suficiente. Morgan se inclinó con suavidad. ¿Cómo te llamas? El niño no respondió. Max se sentó a su lado como diciendo, no tiene que hablar. Yo hablaré por él. Es un poco tímido, murmuró Rebecca. Y bastante torpe, la verdad. Pero lo alimentamos. Duerme en el cuarto de herramientas. Mejor que nada, ¿verdad? La frase flotó como una gota de aceite en agua limpia. Morgan inspeccionó los establos, pidió ver los caballos, hizo preguntas breves. Todo parecía estar en orden. Demasiado en orden. Cuando regresaron al patio, Ethan se había ido. Max estaba sentado frente a la puerta trasera, inmóvil, como si supiera que tras ella se escondían secretos que aún no tenían nombre. ¿Ese perro sigue en servicio?, preguntó Rebecca con desdén. Parece retirado, sonrió Morgan. Verily, perros como él nunca se jubilan. Solo esperan su última misión antes de irse. Chase. Se detuvo junto al rosal que crecía contra la pared. Había espinas, sí, pero también una flor pequeña, tímida, como un corazón que se negaba a cerrarse del todo. ¿Y la niña?, preguntó. Lily está en la escuela. Punto. Es diferente. Tiene carácter, no como la otra. Morgan no miró a Rebecca. Solo murmuró. A veces, quien no grita es quien mejor recuerda. Max no ladró, pero al subir a la camioneta ante la puerta cerrada, miró hacia atrás una vez, no hacia la casa, sino hacia la pequeña ventana del establo, donde un par de ojos oscuros seguían observando. En esa mirada no había súplica, solo una espera antigua y paciente, como si supiera que alguien finalmente había empezado a escuchar, y eso era suficiente por ahora. En el pueblo de Willow Creek, el tiempo avanza con pasos antiguos. Las calles adoquinadas albergaban historias que nadie se atrevía a contar, y las puertas de las casas crujían como si sus goznes se quejaran de lo que oían por la noche. Allí, todos sabían algo, pero hablaban de todo menos de eso. Rebecca pasó por la plaza con su vestido ajustado y las uñas rojas como la sangre seca. Saluda a la gente con una sonrisa torcida, como quien recuerda a la perfección el precio de cada favor concedido. ¿Cómo está el pequeño?, preguntó el panadero con voz suave como el algodón. Ethan es terco como una mula. Pero no te preocupes, sé domar animales difíciles, respondió Rebecca sin vergüenza. A pocos pasos, Mero observaba desde el banco bajo la higuera. Tenía la mirada de un hombre con deudas invisibles. Le debía a Rebecca las tierras de su hermano. También le debía su silencio. El viejo Max dormía de día cerca del portal del Centro de Protección Animal. Pero de noche, nadie sabe cómo ni por qué aparecía frente a la puerta del rancho Harrington. No ladraba, solo observaba como si esperara a que alguien abriera la boca. Un amanecer, fue Morgan quien lo encontró. Estaba empapado por la lluvia, con las patas hundidas en el barro y la mirada fija en la ventana del establo. Dentro,
Daisy, la vieja alcaldesa, escarbaba el suelo rítmicamente, y tras el muro de madera, un sollozo contenido temblaba como una hoja invernal. Morgan no dijo nada, simplemente se agachó junto a Max, le puso la mano en el lomo y esperó. El perro no se movió, pero su cuerpo vibraba con una tensión ancestral.